Vamos a leer un texto de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Este es el versículo que hoy vamos a mirar y nos preparamos también para el 5, que seguiremos hablando de él. Y estamos hablando de la unicidad de Dios y es bueno que vamos mirando estos textos despacio y conectándolos con la unicidad de Dios. Dice este texto que en él, hablando del verbo, ¿no? Que se ha hecho carne, según el verso 14 de este mismo capítulo, dice que en él estaba la vida. Está hablando de Jesucristo en la eternidad también, pero no como Jesucristo, sino como verbo. Es decir, en ese estado fundacional, en ese estado de ser, en ese estado omnipresente, es decir, que está hablando de Dios en la eternidad, pero está conectando y está diciendo que en este que hemos visto, que ahora nos señalaba el hermano Edgardo en el versículo 18, eh, este que hemos visto, en él estaba la vida, en él, no en otro, en él estaba la vida. Y hablar de la vida es hablar de la eternidad, hablar de la vida es hablar de la palabra, hablar de la vida es hablar de Dios, hablar de la vida es hablar de lo que siempre es, no de lo que nace, sino de lo que es, porque para nacer ya la vida tiene que estar. Así que la vida es más que el mismo nacimiento. En él estaba la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a mirar un poco este texto. Ojalá que tengamos hoy muchos amigos que puedan escuchar esta palabra. Los invito a estar muy atentos. Hoy puede llegar luz, revelación a tu vida para que entiendas esta verdad. Y oro a Dios y pido hoy que sea el Señor obrando en tu vida y ayudándole a entender que rayos de luz lleguen a su corazón para ser iluminado y entender esta palabra tan especial. Debemos recordar que la primera redención que Dios ha hecho es salvarnos de la nada. Ahí terminábamos nuestro tema hace 8 días. Dios nos ha salvado de la inexistencia. Es decir, que cuando Dios trajo la creación a la existencia, la trajo de la inexistencia. ¿Existíamos? Sí. ¿Dónde? En el propósito de Dios. Ahí existíamos, solo en el propósito de Dios. En el embrión, en los lomos, pudiéramos decir si tomáramos los textos de Hebreos, que habla de que Leví dio diezmos a Dios en Abraham, porque estaba en sus lomos. Es decir, que todavía no existía, pero el escritor de Hebreos dice que dio sus diezmos y nosotros estábamos en. Por eso dice, en él estaba la vida. Es decir, que nosotros mismos, aún sin existir, estábamos en Dios. Y fue cuestión entonces de un desarrollo de todo dentro de esa misma eternidad para que todo comenzara a salir. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios entonces nos ha redimido, porque hay que entender, y era algo que hablábamos hace días aquí también, desde el amor, que Dios para crearnos, debemos decir de alguna manera, y en sentido figurado, porque no fue literal ni histórico, ni siquiera en la misma eternidad como algo eh, que se hubiese dado como un hecho, pero figuradamente para Dios crearnos tuvo que sacrificarse.
Y estoy hablando figuradamente, porque es que Apocalipsis y precisamente Juan, que es el escritor de Apocalipsis, tiene eso en cuenta. Dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y obviamente es una figura para decir que en la decisión de crear, Dios se inmoló y conecta un poquito con lo que decía el pastor Edgardo y es el abandono, porque Dios para crearnos tuvo que exponerse al abandono, claro, a la interpretación, sobre todo en la creación de seres inteligentes como los ángeles o como el ser humano. De esto ya hablé un poco anteriormente aquí en este programa, en este culto, pudiéramos decir. Y él ha tenido que tener eso en cuenta, porque el ser humano terminó abandonando a Dios. Los ángeles terminaron abandonando a Dios y hasta la misma creación de alguna manera hoy hace una confabulación. El ambiente mismo, ustedes saben que nos perturba, un árbol que cae y nos mata, un derrumbe que se viene. De alguna manera la creación también es una creación impregnada de muerte y eso es abandono, desconexión de la fuente de la vida, entrar en un estado de muerte. Por eso Dios, para crearnos, tuvo de alguna manera que saber que a lo que se enfrentaba y a lo que vivía, y esa fue una decisión. Se arriesgó, se lanzó a esto, sabiendo también que no terminaría en derrota, que no terminaría en la muerte. Por eso el que Jesús muera es una derrota para los creyentes, incluso en Jesús mismo se pudiera ver como una derrota. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el sanador. De hecho, alguien se lo gritó cuando estaba en la cruz. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Si salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti? Entonces se interpreta de alguna manera como una derrota, pero es precisamente que en la cruz vemos figurado la derrota de todo lo que ha caído en la desconexión con Dios. Pero recuerden que Jesús en la cruz dice, ¿por qué me has abandonado? Porque el hombre en esa situación es un ser abandonado también, es un ser desconectado. El hombre sin Dios se siente solo, se siente abatido, se siente confundido. Los jovencitos incluso se suicidan, se dañan, se golpean, porque sin Dios el ser muere, el ser cae, el ser se deprime, el ser se deteriora sin Dios, porque Él es la vida. Escuche el texto, en Él estaba la vida. Y la cruz, Jesús en la cruz, nos muestra esa realidad. Por eso ese abandono que se siente allí y la muerte que llega. Pero la muerte no es el final. El final, sí, en el caso de Jesús, de hecho la muerte de Jesús es el final de la misma muerte, ¿sí? El final de la misma muerte. De hecho es algo que se había profetizado, si no estoy mal, por el profeta Oseas. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu aguijón. El aguijón es la vergüenza que ha tenido el sepulcro, que a todos los había retenido y que no habían armas en tal guerra, pero a este no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Dios en este acto de manifestación en carne muestra cómo ha descendido a lo más profundo de la tierra para levantar así a toda su creación, hombres, mujeres y toda la creación en su totalidad. Incluso Colosenses habla de la reconciliación de asuntos en el mismo cielo a partir de la redención de la cruz del Calvario. Pero la primera redención que Dios ha hecho es
salvarnos de la nada, de la inexistencia. Es decir, que Dios, al hacer que algo nazca, lo rescata del no ser. Y eso hace también hoy con un pecador. El pecador vive en la nada, vive en el no ser, vive en la no existencia o en la no vida eterna. Y por eso la predicación, como la que estamos haciendo hoy, se lanza, se envía, porque dice la palabra que envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina también. Así que hoy también se hace ese efecto de que el ser humano sumergido en muerte, inmerso y llevado incluso por poderes extraños, sea rescatado del no ser. Por eso todo ha sido hecho por Él. Dios no nos ha hecho cosas, no. Los hombres hacemos cosas y las utilizamos y cuando ya no nos sirven las tiramos. Pero Dios no nos ha hecho cosas. Dios nos ha hecho sujetos. Nos ha hecho ser, ser que vive, ser que siente, ser que disfruta, ser que se conecta con Dios. En esa misma línea con Dios nos conectamos con Él. Por eso, cuando te dejas convertir en cosa, y eso es lo que hace el pecado lleva el sujeto a objeto, a manipulable, a que sea perturbado, ¿sí? Y cuando eso ocurre, un ser humano que es convertido en objeto, entonces cae en toda la perturbación de su ser. Cuando llegamos a Cristo, por eso Cristo en el Evangelio de Juan nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo da una paz superficial, la da en, en, en una, en una pantomimia, en algo que realmente no llena ni conecta la vida con el ser. El hombre en el pecado cae en la negación de su propio ser y solo la paz, solo la identidad le puede volver si se conecta con el que dice, con Jesucristo, pero que lo conecta Juan a la eternidad y dice, en él, en este Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Digamos varias cosas en cuanto a la vida y este texto que tenemos aquí. Primero, la vida está en la palabra de Dios. Apunte eso por allí. La vida está en la palabra de Dios. Por eso, donde no se da lugar a la palabra de Dios, se manifiesta la muerte. ¿Por qué Dios insiste tanto por medio de nosotros, por medio de los predicadores, en anunciar su palabra, en dejar que su palabra corra, como lo dice el Salmo 19? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Juan ha dicho, especialmente Jesús ha dicho en el Evangelio de Juan, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Recordemos que por la palabra se hizo la creación, porque es el verbo, es la palabra. En la palabra misma está la vida. Por eso, donde no se da lugar a la palabra, se manifiesta la muerte. Génesis, que nos muestra antes de que Dios dijera: un caos, tinieblas, vacío y muerte, ¿verdad? Vacío y desorden. Y todo eso simboliza un estado de nada, un estado de muerte, un estado de desolación, un estado de angustia, un estado de sin propósito, porque el vacío es eso, el sin propósito.
y no hay vida, porque la palabra no ha llegado para conectar todo con la vida. La materia está allí, pero está inerte, está muerta, está sin sentido para el hábitat, para la vida. Así que solo cuando la palabra llegó, entonces se dio la vida. No es que haya llegado la segunda persona de la Trinidad, no, es que la palabra sale de la boca de Dios y cuando ella sale, conecta todo nuevamente, hace vivir lo que está muerto o lo que es inexistente. Recordemos esto, solo Dios vive, nadie más. Solo Dios vive. Solo Él es viviente, nadie más. Por tanto, si usted desea la vida, debe estar unido a Dios. Piense en el celular, en su dispositivo móvil, en su computadora, en su tablet, incluso en su bombillo de cocina o de sala, que tiene que estar conectado a una fuente de energía. El bombillo por sí solo no da luz. El computador por sí solo no da energía. Él debe ser conectado a la fuente. Tu dispositivo móvil, tu celular, tu smartphone, solo vuelve a la vida si se conecta a la energía. Vuelve a encender si se conecta. De resto, no. Es decir, que un celular, por bueno que sea, una computadora, un bombillo, por bueno que sea, si no se conecta a la fuente, no da luz, no da encendido, no da, porque no está conectado a la fuente. Ahora piensa en ese celular, en ese computador, ese bombillo desconectado y apagado. Piensa en ti cuando estás en el pecado. Cuando decides decirle a Dios no, entonces decides decir no a la vida, no a la luz, no a la existencia. ¿Por qué aquí se conecta vida y luz? Porque tienen que ver con lo mismo, son sinónimos de lo mismo. Ahora, entonces estamos diciendo que la vida en aislamiento siempre está amenazada. Miremoslo de esta manera. Miremoslo de esta manera. Miremoslo de esta manera. El celular está amenazado a apagarse siempre que está desconectado de la energía. Siempre. Está amenazado. Tú, si estás sin Dios y no tienes relación con Él, es más, puedes estar en la misma congregación, puedes estar asistiendo a un lugar, pero si solo te conectas con las personas que están allí, si solo vas al lugar por amistad, al templo, porque tienes amigos, porque tienes negocios, pero no estás conectado a la fuente, decaes, te amargas. De hecho, yo creo que esa es una situación problemática que tenemos en nuestras congregaciones, que mucha gente va a quererse conectar con el pastor, a quererse conectar con los líderes, a quererse conectar con otras personas. Y esto es importante porque es comunión entre hermanos, pero no puedes simplemente verlo de esa manera. Necesitas la conexión con lo divino. O si te vas a conectar con tu hermano, entender que la exhortación de él, que la predicación que sale de él, que la invitación que sale de él, es la invitación de Dios. No somos un club social, no somos un grupo de personas activistas, no, somos directamente la iglesia donde está el Dios viviente, así lo dice Juan, ¿sí? Porque si tardo sepa cómo debes conducirte
en la casa de Dios, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. O en la casa de Dios, que es en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Eso nos dice la palabra. Entonces, la iglesia es viva porque el Dios viviente está dentro de ella. Entonces, si voy a la iglesia solo por amistad, porque el pastor me cae bien, porque hay alguien que me cae bien, porque tengo una novia allí, porque mi familia me da pena con mi familia y debo ir para darles ejemplo, te conectas a lo superficial. Claro que eso haces. Y te aíslas de la verdadera vida, de lo que es vida, de la vida original, que es Dios. La vida nos ha sido dada y su desarrollo pleno solo es posible en unión con Dios. Nuestra vida es una existencia efímera, ¿cierto? A nosotros se nos dio la vida, pero podríamos pensar que se nos dio a gustar del don celestial. Ahora que estamos en esta existencia, que nos, de alguna manera, existir es fuerte, porque una cosa que se persigue continuamente en el ser humano, todo ser humano busca estar bien. Podríamos encerrar ese estar bien en la palabra felicidad. Todo ser humano busca ser feliz. Busca que su vida esté completa, esté plena. Mira hacia adelante y anhela que esto funcione así o asá, que logre esto, que logre aquello, y siempre está buscando lograr esto, ya sea para él, ya sea para otros, sus hijos, su esposa, sus padres, y siempre que lo busca, busca la felicidad de ellos, que todo esté bien. Bueno, hay gente que también busca logros de muerte y a veces aún en eso está buscando la felicidad, porque diría que si se muere, que si puede matar, que si puede dañar, que si puede arruinar la vida del que lo arruinó, usted sería feliz. Aún buscando el daño de otros, el mismo ser humano busca ser feliz, ¿sí? Busca la plenitud, pero ahí nos damos cuenta, y hoy tenemos que decirlo con insistencia fuerte y sólida, consistente, que solo lo vas a encontrar en Dios, pero que tu necesidad de éxito, de logro, es una predicación a ti mismo de que Dios es real, de que Dios es la única fuente que te puede llevar a plenitud. Siempre he creído que el que se emborracha, que el que se droga, está buscando a Dios, solo que lo busca en el lugar equivocado. El que quiere inundar sus penas con el alcohol está buscando sanidad, solo que busca la sanidad que no es. El que se desafora en su sexo, buscando ser feliz, buscando encontrar una pizca de algo que le haga sentir la vida, está buscando a Dios, pero lo busca a tientas. Gloria a Dios, lo busca mal. Pero qué bueno que es ahí donde Dios nos encuentra, donde Dios nos habla, donde Dios nos invita entonces a que conectemos la vida con algo más que nosotros mismos, que nos despojemos de nosotros mismos, que renunciemos a nosotros mismos para que la vida se haga evidente. Entonces, con fuerza en nosotros mismos, porque nuestra existencia es efímera, es como la flor, es como la neblina. Sin embargo, tiene la oportunidad de perpetuarse si llega a la fuente.
a la fuente de vida. ¿Qué dice Juan 7:37, hermano Jairo? Vamos a leer este texto de Juan 7:37. Vamos a mirar. En el último y gran día de la fiesta, estamos en Juan, ¿no? No podemos irnos de Juan para explicar estos textos. Es Juan en especial el que nos da la vertiente de esto. En el último y gran día de la fiesta, mira, estaban en una fiesta, porque la vida es una fiesta, porque existir es bonito, porque existir es bello. Y él dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice el siguiente? El que cree en mí, como dice la escritura, porque la escritura también es manifestación de Dios. Dios se ha manifestado en palabra y esa palabra se ha escrito. Dios se ha manifestado en hechos y esos hechos se han escrito. Por eso es que la palabra es inspirada, por eso hay que creer a la palabra. La gente dice, no, eso fue un libro que escribieron los hombres. Lo escribieron los hombres, pero escribieron los hechos de Dios, los dichos de Dios, la palabra de Dios. Por eso Jesús conecta la creencia en Él con la escritura, con la palabra que tenemos hoy. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. ¿Notas cómo la palabra cómo la palabra te conecta, cómo la palabra acaba con el aislamiento? ¿Cómo tienes tu Biblia hoy? ¿Lees tu palabra? Esa palabra que Dios te dio, te la encargó, te la puso en sus manos. La llevas en tu dispositivo celular, la abres todos los días, o solo abres Facebook, solo abres Instagram. Vas una y otra vez. ¿Qué publicaron hoy? ¿Qué dijeron mis amigos? ¿Qué dijo el influencer de moda? Y de pronto tantas cosas con las que nos conectamos. Y hoy hay un vacío. Las redes sociales están generando un vacío existencial en el ser humano. Porque va allí y no encuentra nada. Pero muchos cristianos también estamos perdiendo esa buena costumbre. El pentecostal se ha definido por ser un hombre de la palabra, por ser un hombre de la escritura, porque incluso su frase favorita es, pruébemelo por la palabra, dígame que está en la palabra, porque nos enseñaron que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No podemos volvernos literalistas frente a la palabra, es un error que también han cometido otros, pero sí hay que tener claro que es en la palabra, en la escritura, donde está esta palabra que trae vida eterna. ¿Quieres conectarte con la vida? Dios se ha hecho carne, pero Dios también se ha hecho palabra, se ha hecho escritura. Primera manifestación de Dios es ese hablar. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El hombre mismo ha sido hecho por la palabra. Ha tenido que Dios hablar. Y en ese hablar ha entrado un proceso del hacer del ser humano. Toda la creación ha sido hecha. Y ahí vemos la manifestación de Dios. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es, y ahí vemos. Pero Dios se ha manifestado también en la escritura y para eso ha escogido a un pueblo especial llamado Israel, y a ellos les mostró sus hechos, les mostró su gloria, les mostró su misericordia y en ellos levantó profetas y los llenó de la
palabra. Sí, los profetas dicen, la palabra de Dios vino a mí diciéndome. Es decir, la palabra los llena y ellos lanzan esa palabra en la historia. Y esa palabra, otros llamados por Dios, la consignan en escritura. Por eso la escritura es viva. Oh, es glorioso, es maravilloso. ¿Cuántas veces visitas y abres tu app en el celular de la Biblia? ¿O te ha interesado más tener WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok y no sé qué otras más? ¿Cuántas veces abres eso? ¿Cuántas veces abres tu app de la Biblia? Porque ahí está la conexión con el Dios eterno. A veces está abandonada, está empolvada, está, incluso en algunos, se ha colocado ya en como desactualizada. Nosotros nos damos cuenta que las apps se desactualizan porque tienen allí como una nubecita, al menos así aparece en mi celular, y como que vuelva a descargar las nuevas utilidades que tiene o actualícela. ¿A usted se le desactualizó su app de la Biblia? ¿O a usted ya incluso la Biblia se le perdió en la casa, no sabe dónde está? ¿Cómo estás? Hago estos silencios para que usted reflexione. ¿Cómo estás? Porque el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos, ríos, ríos de agua viva. Vea un hombre, una mujer, un jovencito, un niño, un anciano, que lea la palabra y que la lea con fe en Jesús, que diga, esta es la palabra de Dios, la creo, se comienza a llenar del Espíritu Santo. Esta es la primera manera, la palabra es la primera manera en que ya tenemos conexión con Dios. Y luego viene el Espíritu Santo y llena toda la vida de la persona. Esa es la gran verdad. Hermano, pero también amigo que hoy está aquí, pastor, esposa de pastor, que escucha esta palabra. Cuando bebemos de Dios, no solo vivimos, sino que nos convertimos en fuente de vida para otros. Porque eso dice el verso que sigue, ¿verdad, hermano Jaime? Eso dice el verso que sigue. Tiene una palabra bonita, hermosa. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nota cómo Juan conecta palabra y espíritu. Primero llega esa palabra y en esa palabra llega también el Espíritu. Pero el Espíritu llega no solamente porque llega en la palabra, porque la palabra y el Espíritu se diferencian un poco. La palabra es lo que Dios ha hablado y el Espíritu es la presencia misma de Dios que habita. Es como si la palabra hiciera las veces de Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Dios. La palabra te prepara, te insta a vivir en el propósito de Dios, te enseña de manera lógica y racional lo que debes hacer y prepara la morada, tu corazón, tu ser, lo prepara para la llegada del Espíritu Santo. Por eso todo el que quiere ser lleno del Espíritu Santo ha de recibir primero la palabra. 10, ¿sí? Dice que los discípulos fueron a Samaria porque los hermanos habían recibido la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y hay gente que se ha confundido en esta doctrina y no la entiende, pero la palabra llega como esa primera manifestación de Dios. Incluso en esa palabra se nos predica a Cristo, ¿sí? Como el redentor de nuestra vida, pero luego debe venir la presencia misma del Espíritu Santo sobre la vida de aquel que ha recibido la palabra. Samaria había recibido la palabra, léalo en los Hechos. Samaria había recibido la palabra,
pero no había recibido el Espíritu Santo. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que esos ríos de agua viva son, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que el que cree la palabra recibe el Espíritu de Dios. Ojo, no es, porque algunos lo confunden así, que cuando está recibiendo la palabra ya está recibiendo el Espíritu Santo. No, el que cree en él tiene la promesa de recibir el Espíritu Santo. Así que debemos hoy entender entonces que la vida eterna es una invitación. Eso es. La vida eterna es una invitación, es un llamado. Esa es la vida eterna, un llamado. Dios llama a las cosas para que vivan en eternidad o en eterna comunión con Él. Dios te llama. Tú no eres una cosa, tú eres un ser, pero Dios te llama para que vivas en eterna comunión con Él. La creación ha sido invitada a la existencia. ¿Cómo es que dice? Y dijo Dios, sea la luz. En el hebreo se entiende como una invitación, como si Dios le dijera a la luz, luz, ¿quieres venir a la existencia? Bonito, ¿verdad? Eso es muy bonito, porque el Señor hace una invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por aquí tenemos amigos, personas que no se han bautizado, que no se han entregado al Señor. Y cuando un familiar, un vecino les pregunta, ¿y usted cuándo se va a entregar al Señor? Ellos son campeones y responden, cuando Dios quiera. Cuidado, no te equivoques con tus palabras, porque no es así. Dios siempre te ha invitado a la eternidad, pero te toca a ti creer. Y te toca a ti en tu creer movilizarte, porque el que cree y de verdad tiene fe, la fe se moviliza. Si algo tiene la fe es que la fe es una acción. La fe no es una cosa estática, no. La fe es acción, es movimiento. Sí, que no digas si Dios quiere. No, Dios quiere. ¿Quieres tú? Y si tú quieres, ¿cuándo quieres? Entonces no lo dejes como a la decisión de Dios, porque hay gente que cree que Dios va a tener que venir y prácticamente meterlos a la iglesia, llevarlos al altar, hacerlos arrepentir, luego llevarlos al bautismo. Pues no funciona así. Es una decisión tuya, pero la invitación es de Dios. Dios te invita, Dios te llama a su eterna comunión, te llama a la existencia. ¿Sí? Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, pero es una invitación y se produjo. Por eso entonces tenemos que decir que la vida se da en fe. Otra vez, escuche bien, alguien que lo escriba por allí en el chat de este hermoso mensaje. La vida se da en fe, se da en justicia, se da en fidelidad. Es decir, que para vivir hay que comportarse. Otra vez, para vivir hay que comportarse. Y para comportarse hay que saber qué hacer. Y el que sabe qué debemos hacer es Dios. Por eso, fe es creer en un contenido, en una doctrina, pero no de forma intelectual, sino de forma relacional. Es decir, que si creo en Dios, actúo. Yo no solo puedo decir, usted me pregunta a mí, ¿tú crees en Dios? Yo digo, sí, yo creo en Dios.
pero eso puede ser intelectual y estar convencido de que Dios es real, de que Dios está, pero solo eso. No es ese tipo de creencia lo que realmente se pudiera llamar fe, solo una creencia, algo que me enseñaron, pero la fe va más allá del creer natural. La fe es la movilización de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si yo creo o si yo vivo, me comporto. El que vive se comporta. El muerto no se comporta. El muerto está ahí, más bien portado, pero no comportado. ¿Cierto? Pero el vivo sí está comportándose. Me comporto de esta manera, me comporto de aquella manera. Es decir, me guío, me voy, me vengo. Ese es el que se comporta, ¿sí? Y para uno comportarse a la altura, tiene que saber cómo, tiene que estar informado, tiene que haber depositado en su mente, en sus pensamientos, en sus neuronas mismas, tiene que haber comportado el conocimiento y la experiencia de saber comportarse. ¿Y quién sabe comportarse más que Dios? ¿Quién sabe cómo son las cosas más que Dios? Por eso hay que creerle a Dios. La Biblia no es un contenido moral, simplemente de comportamientos, de mandamientos, no. La Biblia es la instrucción. Cuando hablamos de la ley en el Antiguo Testamento, algunos lo confunden con una imposición. No, la ley no es una imposición, la ley es una instrucción, una invitación a la vida. Os pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Y Jehová Dios hizo un árbol en el huerto y le dijo al hombre, no comas de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Suena a imposición? No. Suena a instrucción. No comas de este árbol, porque el día que comas te morirás. El mandamiento no es imposición. El mandamiento de Dios no es una imposición, es una invitación. Y cuando la aceptas, te relacionas. Y recuerden que la relación es conexión, te relacionas, te conectas y vives, quedas conectado a la energía divina, dejas de estar ausente, dejas de estar viviendo en tu propia energía y te conectas con Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? En una palabra fuerte en la Biblia, alianza. Alianza con Dios, aliarte con Dios. Aliarse con Dios es disponer a obedecerle, es ponerse de acuerdo con Él, es bajar la cabeza, es capaz de decir, Dios, quiero hacerlo a tu manera. Sé que eres el rector de mi vida. Sé que me creaste con propósitos. Sé que tienes una meta eterna conmigo. No sé cómo ir. Te lo dijo Felipe, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos ir? ¿Qué le dijo? Yo soy, y entonces él le respondió, es que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ah, tú eres la vida, tú eres el camino. Sí, soy vida, soy camino, soy verdad, lo soy todo. Es Jesucristo Dios, lo es. Es camino, es verdad, es vida. Solo Dios puede ser camino, solo Dios puede ser verdad, solo Dios puede ser vida. Porque Dios es el creador y Él ha creado con propósito, con meta. Pero nos invita, te invita a aliarte con Él. ¿Y en qué consiste la alianza? Dios pone el plan, tú lo obedeces. Dios pone el camino, tú das los pasos en él. Dios da la verdad, tú la practicas, tú la crees. En esa fe que obedece, recibes la vida.
que fluye de Dios. En conclusión, la vida es relación con Dios. No lo olvides. No creencia en Dios. Sí, yo creo. Y ya. Oh, únete ya. Hablo con todos los que no son bautizados, con los que por primera vez entran aquí y escuchan esta palabra. Dejes de tener a Dios como en una urna, como en el cielo, lo dejas allá. Dios quiere estar en tu corazón, Dios quiere vibrar en cada célula de tu ser, quiere moverse en toda parte, quiere hablar por medio de ti, eso quiere Dios, porque Dios es relación. En Él estaba la vida y la vida es la luz. No puedes caminar, tropiezas. Lo dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No puedes caminar, no puedes hacer de Jesús tu camino si no te conectas a la luz de la palabra.